Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la gente y les decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencia en la plaza. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y puso 2 monedas de poco valor. Llamando a sus discípulos les dijo: les aseguro que esa pobre viuda ha puesto en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, muy buenos días. Hoy, domingo 10 de noviembre. Los días pasan de verdad rápidamente. Ya son 10 días del mes de noviembre y pronto entraremos a el Adviento y bueno, prácticamente a puertas ya la Navidad. Vamos a ver hoy día, en este 32º domingo del tiempo ordinario, ¿qué nos dice Jesús? Bueno, hay dos situaciones que se presentan. Por un lado, habla Jesús de los escribas, de los fariseos, que visten muy bien, hacen notar su presencia, quieren ocupar los primeros puestos y encima hace notar el quedarse con una fortuna que no es de ellos, arrebatándole a la pobre viuda con el pretexto de largos rezos. Por otro lado está una situación opuesta a esta. Jesús está en el templo, en el atrio, y está observando, dice, a la gente que iba echando sus ofrendas o su limosna en estos limosneros, y repara en una pobre viuda que ha echado 2 moneditas y que era todo lo que tenía para vivir. Por un lado está la ostentación del tener, la ostentación del ser, la ostentación de quedarse con lo ajeno, y por otro lado está la pobreza, la humildad, el desamparo, el abandono, que significa esta pobre viuda. Para el tiempo de Jesús, en el atrio del templo de Jerusalén, un templo adornado en piedras preciosas, un templo que gozaba de una abundante ofrenda que dejaban los feligreses, en el atrio habían 13 limosneros. 13 limosneros que eran de metal, que tenían como una forma de especie de cuerno, que hacía que cuando se eche el dinero podía tener un ruido estrondoroso para que la gente escuche cómo ese dinero va cayendo en esa ofrenda. El sonido ya daba a entender de que era una suma importante ese donativo. Como cuando uno va a la iglesia, ¿no? Y estás en misa y el limosnero normalmente muchas veces es de metal, y si escuchas un pequeño sonidito es porque alguien ha hecho una simple moneda. Y si no escuchas nada es porque ya pues es un billete, ¿no? Es un billete el que ha echado la persona. O posiblemente también no ha hecho nada, ¿no? Pero normalmente los billetes no suenan. Entonces
12 de estos limosneros estaban destinados a gente pudiente, a gente que echaba una buena suma, pero no la echaban directamente, sino el dinero la daban a los sacerdotes contaban la suma e inmediatamente hacían caer poco a poco el dinero para que tenga ese sonido, ¿no? Y la gente voltease a ver realmente quién es ese bienhechor bastante generoso, diríamos así. Y definitivamente se pronunciaba o se coreaba el nombre de esta persona para que todo el mundo se enterase de, 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 de este bienhechor y no quedase su nombre en el anonimato, ¿no? Entonces eran personas que prácticamente les gustaba un culto de escaparate, un culto adornado por fuera, pero que estaba muy vacío por dentro. La decimotercera limosnera, diríamos así, era para el populorum. Es decir, la decimotercera era para todo aquel que se acercase y echase lo poco que tenía. Directamente podían echarlo, no lo daban al sacerdote porque eran sumas irrisorias, sumas que no cuentan, realmente un dinero que nadie consideraría una ofrenda en sí, ¿no? Sino simplemente pues la sobra, diríamos. Pues Jesús se fija en ese limosnero, en el limosnero de los pobres, no de los ricos. Los ricos ya han tenido su paga. ¿Por qué? Porque han correspondido a una religión de lucro, a una religión de dinero, y bueno, los ricos van con ese tipo de religión y lo muestran así al dar esas monedas, esa ofrenda considerable. Pero Jesús está con la pobre viuda, Jesús está con esta mujer que ha echado 2 monedas insignificantes, que al final dice Jesús ha echado todo lo que tenía para vivir. Lamentablemente la pobre viuda ha sido presa de este andamiaje corrupto de gente sin escrúpulos. Ella no sabe que está siendo presa y parte de este grupo de sacerdotes, de escribas, de fariseos, quienes le están asaltando su dinero prácticamente con el pretexto de largos rezos. Ella, al margen de esta corrupción que se ve ahí, echa lo que tenía para vivir, lo echa con el corazón. Cuando vemos que hay personas que lucran con la fe, Jesús realmente se enfurece. Ya sabemos que ha echado del templo a cambistas, a vendedores de bueyes, palomas, ovejas, les ha volcado las mesas con sus monedas, porque sabe que han convertido la casa de su padre en una cueva de ladrones, cuando en realidad debe ser una casa de oración. Pues en esa casa de oración, toda esta, diríamos, esta estructura de dinero queda al descubierto cuando Jesús se fija en esa pobre viuda, que realmente lo que Dios quiere es, no eches con el bolsillo, echa con el corazón. Pero haciendo notar en realidad que son aquellos quienes ya están correspondidos y pagados porque han echado con el bolsillo, aquellos quienes están interesados en el bolsillo o en la billetera. Jesús entonces hace notar que es una falsa religión, la cual lo único que invita es a quedar correspondido y a quedar justificado por el dinero, mas no por nuestras buenas obras. Como digo, esta pobre viuda ha sido presa de este andamiaje propiamente de corruptos, la cual echa lo único que tenía que vivir, que le arrebatan las únicas monedas y que ellos como están acostumbrados a grandes sumas, no es nada considerable, ni siquiera para voltear a ver quién la está echando, ni lo que está echando. Sencillamente
No se fijarán en la pobreza y en la miseria de esta pobre mujer. Pero Dios sí, se fija en su corazón. Dios no quiere que nuestra ofrenda que demos, poco o mucho, quede sin ver vista por Él. Él ve todo, pero hay que echarla con el corazón. Cuando le echamos con el corazón, le echamos con nuestra propia vida. No le echamos para que nos vean o para que lo note alguien. Y el que recibe este dinero, esta ofrenda, está llamado a hacer buen uso de lo que el pobre, dando poco o mucho, siempre ha de estar destinado para una obra de caridad, para una obra de bien, que es al final lo que cuando uno echa, espera que tenga ese destino o ese fin. Jesús nos llama a una transparencia de corazón. Jesús nos llama a una religión de verdad, no de dinero, sino de culto en espíritu y en verdad. Y es lo que tenemos que hacer siempre. No es el dinero el que manda, no hacer de la religión un negocio, no lucrar con la fe, la cual hacían ellos. Jesús anda con sus discípulos en pobreza y en humildad y les enseña que lo que han recibido gratis, deben darlo gratis. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.